¿Y si de pronto descubrieras que esas chicas que seguías en Twitter y que eran tan amigas formaban parte de un caso de desaparición muy siniestro que tuvo lugar en Estados Unidos en 2012? Esta es la historia real de @highhaste_sky, @_celia y @rach. Skylar Neese, @highhaste_sky, era una chica de 16 años que vivía en Star City, Virginia Occidental. Venía de una familia de clase media y no le faltaba de nada. Era muy trabajadora y muy aplicada en los estudios. Además de sacar muy buenas notas, era considerada una de las populares del centro. También lo era Sheila Eddy, @_celia, su mejor amiga. Eran inseparables y si no estaban juntas en persona seguían hablando por teléfono o redes sociales. A finales de 2010 a esta amistad se unió Rachel South, @_rach, otra chica con un perfil muy similar a ellas dos, pelirroja y alta. Las tres se convirtieron en mejores amigas e incluso se autodenominaron las Tres Mosqueteras. Su amistad era aparentemente pura y maravillosa. Se llevaban tan bien que incluso los padres de todas ellas las consideraban como de la familia. Y, por supuesto, sus redes sociales estaban llenas de mensajes y fotos juntas. Pero si mirabas bien, si te fijabas en alguno de sus mensajes, no todo parecía de color rosa. Aunque bueno, ¿quién no ha tenido nunca problemas con sus amigos y se ha desahogado en Twitter, no? Pues bien, mucha gente decía que Sheila era una muy mala influencia para ambas, aunque otros decían que lo fue la incorporación de Rachel. La verdad es que, en la intimidad, no eran niñas ejemplares. Incluso se rumoreaba que fumaban marihuana, cosa que no tiene por qué ser mala. Fuese quien fuese la mala influencia, en muchas ocasiones parecía que Rachel y Sheila dejaban de lado a Skylar. Quedaban sin ella, decidían vestirse igual sin decirle nada. Skylar acabó sintiéndose excluida. Esto puede verse sobre todo entre abril y junio de 2012, donde Skylar escribía y retuiteaba tweets que parecían que iban dedicados a ellas, aunque obviamente nunca podremos saberlo. Lo que sí estaba claro es que abundaban muchos más tweets de este tipo que antes, haciendo referencia a sus amistades, y algunos mensajes sí que parecían bastante directos. El tweet mencionado ahora mismo fue escrito el 5 de julio de 2012 y es de los primeros que nos encontramos cuando entramos a su cuenta. ¿Por qué? Porque el 6 de julio de 2012, Skylar desapareció y este fue su último tweet. Ese día, Skylar salió del trabajo y volvió a casa cuando ya era de noche. Dio las buenas noches a sus padres y se fue a su habitación, en teoría a dormir. Pero lo que realmente hizo fue escaparse por la ventana. Al día siguiente, cuando su padre se dio cuenta de que Skylar no estaba en casa y tampoco había ido al trabajo, llamó a Sheila preguntándose si estaba con ella. Esta le respondió que no, y que la última vez que había hablado con ella había sido la noche anterior. Mientras el padre llamaba a la policía para denunciar su desaparición, Sheila volvió a llamar. Dijo que tenía que ser sincera, que Skylar realmente se había escapado con ella y Rachel, pero que a medianoche ya estaban de vuelta. La madre comprobó las cámaras de seguridad de su casa, y en las imágenes podía verse cómo Skylar salía de su casa a través de la ventana y se subía a un coche. El caso empezó a investigarse, y se estuvo buscando a Skylar durante 6 meses. En este tiempo, su mejor amiga Sheila expresaba lo mucho que deseaba que su amiga volviera. Incluso una vez fue a casa de los padres de Skylar y pidió si podía ir a su habitación. La madre la acompañó y se sentaron en la cama. Ahí, Sheila se echó a llorar, diciendo que cómo Skylar podía estar haciéndoles esto, que al menos podría llamarla, ya que era su mejor amiga. En un principio se pensó que era la típica fuga de un adolescente, pues Skylar subió al coche sin que nadie la forzara, por voluntad propia, así que no podía ser tratado como un caso de secuestro. Había carteles por toda la ciudad, con fotos y datos de Skylar para poder identificarla, y sus amigas eran las primeras en difundir estos datos sin querer que Skylar regresara. Siempre que la policía preguntaba a las chicas, decían lo mismo, que la habían dejado cerca de su casa y que no la habían visto. Lo que contaban coincidía, hasta que Rachel dijo algo que no cuadraba con la versión de Sheila. La policía empezó a sospechar de las amigas y les dijo a los padres que podían estar más involucradas que lo que creían en un principio.
Los padres de Skylar jamás habían pensado que sus mejores amigas pudiesen tener algo que ver en la desaparición de su hija. Además, excepto las menciones esporádicas a Skylar, la gente empezó a decir que Sheila y Rachel estaban demasiado bien, que no se las veía afectadas, que escribían en sus redes como si nada hubiese pasado. A mediados de enero de 2013 la policía encontró los restos del cuerpo de Skylar, pero no la encontraron gracias a la investigación de esos 6 meses, sino que alguien los llevó hasta ese sitio. Y ese alguien fue Rachel. El 3 de enero, Rachel fue a la policía y dijo que iba a contar toda la verdad de lo sucedido a cambio de un acuerdo que la beneficiara. Lo que contó es que ella, junto a Sheila, habían matado a cuchilladas a Skylar. Un agente le preguntó por qué habían decidido matar a su mejor amiga. Rachel respondió: ya no queríamos que fuese nuestra amiga. Rachel contó que las dos se estaban distanciando de Skylar y que tenían miedo que si su amistad terminaba, empezara a contar todos los secretos e intimidades sobre ellas. Para evitarlo, se pusieron a pensar en cómo podían deshacerse de Skylar. Explicó que Sheila había sido la que lo había planeado todo. Recogieron a Skylar con su coche y se sentó en el asiento del copiloto, mientras que Rachel estaba detrás. La llevaron a un sitio al que ya habían ido otras veces para fumar marihuana. Las tres bajaron del coche y en cuanto pudieron, con unos cuchillos de cocina que tienen escondidos, empezaron a apuñalarla, después de contar hasta 3. De hecho, mucha gente empezó a asociar un tuit de Sheila a la cuenta atrás que usaron como señal para empezar a apuñalar a Skylar. El tuit es el siguiente: pero parece ser que solo era una broma interna con su prima que nada tenía que ver, y así lo explicó esta. Cuando las chicas empezaron a apuñalar a Skylar, esta echó a correr, pero Rachel la alcanzó. Skylar consiguió hacerse con su cuchillo y le hizo una herida en la pierna, y Rachel contó que ahí decidió parar de atacarla, pero que Sheila le dijo que siguiera. Confesó que cuando ya la habían apuñalado 10 veces, el cuello de Skylar hacía ruidos extraños y que siguieron hasta que esos ruidos pararon. Ella solo chillaba ¿por qué? Las chicas pretendían enterrarla, pero no pudieron cavar nada y simplemente la taparon con unas ramas. Se cambiaron de ropa, limpiaron todo lo que vieron, tiraron la cartera de Skylar y se fueron. Cuando los padres escucharon la confesión de Rachel no se lo podían creer. Describieron que era el dolor y el odio más fuerte y profundo que jamás habían sentido. Sobre todo, teniendo en cuenta que durante todo ese tiempo habían estado a su lado, consolándoles y llorando con ellos, esperando que Skylar volviera y escribiendo mensajes en redes sociales. Incluso Sheila tuvo la sangre fría de publicar esto. Los padres de Skylar afirmaban que solo un psicópata era capaz de hacer algo así. El 24 de enero de 2014, Sheila Eddy fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado con opción a libertad condicional pasados 15 años. Rachel Schauf, en cambio, el 26 de enero de ese mismo año, fue condenada a 30 años de prisión por asesinato en segundo grado y con opción a libertad condicional pasados 10 años. El caso fue muy conocido en Estados Unidos y más concretamente en Virginia Occidental. En mayo de 2013 se aprobó la Skylar's Law, que permite que se active la alerta Amber para que se considere secuestrado o en peligro un niño aunque no se tengan indicios claros. Se sacaron muchísimos programas entrevistando a los padres e incluso a amigas cercanas, amigas que podéis ver por Twitter si entráis a sus perfiles. Fue un caso muy mediático y hasta hay películas inspiradas en él. Si investigáis un poco más por vuestra cuenta, veréis que hay muchos más datos y cosas más turbias que ocurrían entre las chicas, aunque creo que lo más inquietante es ver cómo gran parte de todo estaba en Twitter. Entrar y leerlo ahora, cuando ya sabes todo lo que ocurrió, es muy perturbador. Sin más, coméntame aquí abajo tu opinión. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete. Activa la campanita para saber cuándo subo vídeo. Aquí abajo tienes todas mis redes sociales y mi Twitch, donde de vez en cuando pues hago algún directillo jugando a algo. Nos vemos en el próximo vídeo.